Hola, ¿cómo están? Vamos a dar nuevamente inicio a esta sesión de detox teológica en donde el centro es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. Iniciamos el día de hoy, Hebreos 11, continuamos con este capítulo, la parte 3, y esta es la sesión 139. Muy bien, voy a iniciar haciendo un pequeño recordatorio porque es importante centrar en más que nada esta fe, porque en todos los personajes que vamos a estar viendo dice por la fe, por la fe, por la fe. Entonces vemos que en Hebreos 10 teníamos y vemos que y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, vean que el desarrollo de Hebreos 10 viene ahorita de este sacrificio sacerdotal que está actuando Cristo como nuestro sumo sacerdote y cuyo sacrificio es él mismo el que va a hacer. Es por eso que dice, pero Cristo, aquellos no funcionaban y eran totalmente todos los días, día tras día ministrando muchas veces estos sacrificios, pero viene el que era el verdadero por el sumo sacerdote, el verdadero sacerdote que es Cristo. Dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Vean que la relación es, aquí está en términos de ofrenda, sacrificio, pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, y lo pongo en color azul, hizo perfectos para siempre a los santificados. Este es el estado de toda persona que está en Cristo. Perfectos. Y lo hace perfectos por la acción de Cristo. No por mi cuestión de obediencia. O sea, yo obedezca o no obedezca, que ese es otro tema, mi situación delante de Dios por creer en esto que está pasando me hace a mí perfecto delante de Dios. Siempre. Esta perfección y esta situación delante de Dios no cambia. Y en el mismo capítulo, más adelante, vemos que, y por eso me regresé, para que veamos esa conexión de sacrificio, ofrenda y sacrificio por los pecados y limpieza. Dice, no perdáis, y ahí viene la cuestión de la fe. Esa es una fe que está y va a perdurar sin importar la situación. Todas estas personas, más atrás de los versículos entre los que estoy leyendo y pues se ve que las personas están, y lo indica que están en persecución, están ellos con problemas, pero eso no perdáis pues vuestra confianza, ¿ok? Que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Esta promesa, otra vez, nuevamente, e insisto mucho en estos pensamientos pietistas, hay una como corriente y una tendencia de que las personas nada más quieren ver y se enfocan cuál es la promesa, cuál es lo que es la enseñanza, cuál es esto, cuál es lo otro. Nada de esto está refiriéndose a esta promesa, la que estaban hablando. Esta es una promesa de este sacrificio, del sacrificio que habíamos visto ahorita, por ejemplo, en el 14, que estamos leyendo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Si lo vemos, es una promesa de vida eterna, ¿ok? Es una promesa de vida eterna, no es una promesa de que se nos va a dejar o sea, de enfermedades, de cuestiones de trabajo. Eso no está hablando, esa fe no es esta fe. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, por esa seguridad de lo que Dios ha hablado y que va a ser en Cristo, porque ve hacia el futuro. El creyente tiene la esperanza
hacia el reino de Dios. No tiene la esperanza y no ve su mundo actual. Recordemos que todo creyente es peregrino, pasa por aquí. No pertenecemos a este mundo, pertenecemos a lo que es el reino de Dios, ya en con su consumación, porque ya está el reino de Dios ahora. Dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Fíjense bien, vuelve otra vez con el 35, que no perdéis vuestra confianza. Nosotros no somos, nos mantenemos, dice, retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, esta preservación del alma apunta a algo eterno, a una vida eterna, la cual está ligada a Cristo. Entonces, y ya entrando en el 11, es pues, en resumen, lo que está viendo, esta fe, la certeza de lo que se espera. Y se espera esto que estábamos viendo de la preservación del alma, apuntando hacia el reino de Dios en su consumación. De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso ya lo desglosamos un poco más aquella vez, pero aquí es que es Jesús, es tanto el objeto, que es la base de nuestra fe, como también Él es la evidencia de esta fe. Okay, eso es importante. Por eso, la fe no es algo abstracto, no es algo de que pues no sé qué es, no, la fe es precisamente que es lo que la obra y vida de Cristo. Y la evidencia de esta fe es precisamente su obra y su vida. Entonces, esa es la fe que habla Hebreos y que todo creyente, es por eso que es una fe que salva, porque Cristo es el que, Juan, por ejemplo, dice, Él es la vida, en Él está la vida. Y por eso Juan, observen una cosa, cuando inicia Juan, es exactamente el misma manera de hablar que en Génesis. En Génesis empieza una nueva creación material, el mundo y todo lo demás. Y en Juan viene una nueva creación. Porque en el principio, en el otro de Génesis dice en el principio, Juan dice en el principio, el verbo era con Dios, y el otro empieza a ver esa similitud. Pero en Juan es el principio de una nueva creación, de un hombre con otra naturaleza en Cristo, ya no en Adán. Entonces, es Jesús, por tanto, el objeto, la base de nuestra fe y también es nuestra evidencia de esta fe. ¿Ok? Habíamos visto la vez pasada un poco sobre la fe de Abel. Y algo importante, y por eso quiero que estudiemos un poquito más los textos, vemos que muchas veces no está todo el detalle en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento nos da luz y ya podemos entender. Dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, pero vean que no es la cuestión de que es el hecho que él haya ofrecido en sí esto más excelente que Caín, sino que ese es por la fe. La razón y lo que está conectado es la fe. No dice Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. No. ¿Por qué? Por la fe. La fe que apunta a Cristo. La fe que está hablando y que habló en el capítulo 10, que ya ahí lo resume. En el versículo 1 es pues, y dice todo esto es lo que es lo que resume la fe. Y ahora dice, por esa fe que él definió, porque esa es parte de la definición, yo no puedo hacer una interpretación muy independiente con mis propios conceptos si no voy y veo a qué se está refiriendo el autor. Entonces dice, entonces es por esta fe que la fe por lo cual él hace esta cuestión de excelente sacrificio, no es por la ofrenda como tal. Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Ok? ¿Qué habla? Esta cuestión, no las ofrendas,
por la fe, por lo que creyó y apuntó a Cristo. Todas estas personas que están hablando, ya el autor de Hebreos nos está dando otra luz para poder entender el Antiguo Testamento y darnos cuenta que todas estas personas del Antiguo Testamento vieron en sombras hacia Cristo. En otros pasajes se ve más claro ese concepto de verlo hacia Cristo. Es por eso que decía que los del Antiguo Testamento, las personas antes de Cristo y todos los que están, los que estaban en el tiempo de Cristo y los que estamos después de Cristo, todos son salvos de la misma manera, viendo hacia Cristo. Los del Antiguo Testamento ven hacia adelante, ¿ok? Y nosotros vemos hacia la cruz, hacia atrás. Entonces, porque vemos hacia Cristo. Entonces, eso era el versículo 4 que habíamos visto la sesión pasada. En esta sesión, voy a iniciar con 2 versículos nada más también. Y viene otro personaje importante que se llama Enoc. Hay otro Enoc que aparece en la Biblia antes de cuando se empieza a describir, pero ese es otro Enoc. Pero dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc es una de las personas que Dios toma, ¿verdad? Ahorita voy a definir qué es traspuesto. Dice, para no ver muerte. Vean que aquí tiene que ver, habla de la muerte y está relacionada con la fe, ¿ok? Entonces, esta muerte, ¿por qué? Porque todos tienen que morir o todos tenemos que morir y es necesario que todos moramos, porque de otra manera no podemos resucitar, ¿ok? Habrá otros en el tiempo ya final que esos sí no van a, serán los únicos que no van a morir cuando ya venga Cristo y ya será, pero ese nada más es una situación diferente para los que estén vivos en ese momento. Y también van a tener que tener ahí un cuerpo en gloria. Dice, pero por esta fe Enoc fue traspuesto. ¿De dónde se habla de Enoc? A lo mejor muchos no hemos escuchado, no se han escuchado bien sobre quién es Enoc y qué tanto se habla de Enoc. Es interesante que vemos que es poco lo que se habla de Enoc, mucho, muy poco, y lo vamos a leer para que por lo menos ya sepamos bien qué es tanto y qué es poquito y qué es mucho, ¿no? Pero aquí lo importante es de que aunque sea poco, es puesto en el autor de Hebreos lo pone en este capítulo o lo pone en esta sección de la carta de Hebreos como gente de fe, ¿ok? Gente de fe. Él es el único en el cual no se ve ninguna de las 3 causas que tiene el que habíamos dicho sobre la cuestión de que el sufrimiento, la cuestión de la falla de cuestiones morales y de la duda. Abel murió, sufrió, entonces es más claro. O sea, no hay más datos, pero realmente él sufre por esto, sufrió. Y en esta parte de Enoc, él es el de los únicos que no está aquí puesto porque él es traspuesto y no se habla mucho. Entonces, tenemos que irnos y quiero que veamos aquí, analizo un poquito más este capítulo 5 de Génesis, es el capítulo de las descendencias. Entonces, también pongo aquí para que veamos cuál es esta relación y algo interesante que veamos que como que Dios, en esta línea, la razón de que existe en la Biblia empieza a decir y esa descendencia, esa genealogía que apunta lo hace porque toda la genealogía, la única razón es porque apunta a Cristo. Cuando ya viene Cristo, ya se deja de hablar de las genealogías. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que haber todos estos cumplimientos y esta relación de cómo viene esta línea y también debe y pasa por David y dice que será pues un descendiente de David, etcétera, etcétera.
Pero vemos, y me adelanté un poquito, y dice aquí, vivió Jared, ok, 162 años. Vean, como comentario, vean la cantidad de años que se vivía anteriormente, y la razón es porque, obviamente, como el pecado no estaba antes, sino llega y empieza cuando Adán y Eva comen del árbol del fruto prohibido, entonces empieza a tener estos efectos de problemas del cuerpo, empiezan a morir, van bajando, hay unos que todavía se mantienen y van bajando, bajando, y hay curvas, hay gráficas que uno puede ver de los hombres en la Biblia cómo cae y ya llega más o menos a la edad de la que el hombre está ahorita, ¿no? Pero dice, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Ok, aquí es lo importante, Enoc. Y vivió Jared, el papá de Enoc, después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Ok, obviamente la población en 800 años, una persona pues siguió procreando. Y fueron todos los días de Jared 962 años. Ok, 962 y murió. Casi 1000 años. Vivió Enoc 65, ahora viene con la otra parte de ahora de Enoc en su descendencia. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Subrayo, y caminó Dios con Dios. Es una de las cosas importantes porque en el versículo 5, cuando dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces aquí vamos a entrar a la definición de agradar más adelante. Entonces, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró a hijos e hijas. Sigue habiendo ahora sí, eh, estaban pues teniendo más y más y creciendo más personas en la tierra. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. O sea, vivió muchísimo menos, un tercio casi casi, de lo que vivió el papá. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Eso es todo lo que dice. O sea, no hay más información. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, este caminar con Dios y desapareció tiene que estar, o sea, si yo leo nada más el Génesis, ¿por qué lo llevó? Por haber hecho las cosas, porque estuvo bien, porque muchos pensamientos pietistas es que yo hago esto, oro acá, le pido, camino, hago las cosas como Dios dice, y ya ellos creen que caminar con eso, entonces obtienen el favor. Pero si vemos, dice por la fe. Fíjense bien la diferencia. Hebreos nos cambia completamente, nos da más luz y nos cambia ese entendimiento que pudiéramos pensar pietistamente. Porque yo puedo pensar pietistamente, decir, por las obras que no quiso y que estuvo, agradó, y por eso Dios lo toma y no ve muerte. Y vivió, dice aquí el 25, vivió Matusalén, nada más quiero que veamos, porque viene otro personaje importante. Después, Enoc, ok, Enoc engendra, su hijo es, uno de los hijos es Matusalén. Después Matusalén, 187 años, y engendró a Lamec. Y vio y Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Matusalén, como información, es el hombre que vivió más en toda la tierra. Pero vemos que, por ejemplo, aquí Jared, ¿verdad?, el abuelo, vivió 962 y estos 969. Entonces, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Vean cómo viene como que si fuera, y uno pudiera deducir
equivocadamente, ciertamente, verlo como que si fuera que nada más mi familia son los que están recibiendo todo esta situación. Estaba apuntando a Cristo, ¿ok? Por eso la genealogía de él, que va viendo. Pero es importante ver cómo Dios selecciona a un grupo. No selecciona toda la humanidad. Dios nada más se va a compadecer y apunta hacia un remanente después, a unas personas, a un grupo que selecciona. Es por eso que selecciona a, a Israel en esto, a Jacob. Y bueno, y desde Abraham empieza, no habla y se lo hace extensivo a todos en términos de salvación. Es importante entender en términos de salvación. Entonces, el pasaje de Génesis no nos dice casi nada como lo habíamos visto. Básicamente dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque porque le llevó Dios. Entonces, no nos dice nada, pero el autor de Hebreos sí dice un poco más, por la fe, subrayo por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y esto también de no ver muerte, ¿por qué? Porque está apuntando a Cristo. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado. Comparando estos pasajes de Génesis 5, vemos que el 24 caminó pues no con Dios, en subrayado, y desapareció porque le llevó a Dios. Entonces vemos aquí, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, caminó pues no con Dios, pero basado y centrado y anclado en la fe. Entonces la palabra de traspuesto, lo buscaba en el diccionario, proviene de la palabra griega de matati gemi, que significa trasladar a otro lugar. Es decir, lo lleva al cielo. ¿Ok? Lo lleva al cielo y ahí está Enoc. ¿Ok? Está Enoc. Acá te digo que está ahí Enoc. Es importante también entender algo, que todo creyente que ha muerto en Cristo, o que esté en Cristo, hablar de que muerto en Cristo, todo creyente que pertenece al cuerpo, se encuentra bien y vivo. Eso es algo interesante, ¿no? Porque tendemos, ahora que hemos pasado en estos tiempos el Día de Muertos, por ejemplo, y ver todas esas actividades paganas por donde sea, haciendo estas cuestiones de recordarlos y a los muertos, realmente no entienden ellos que los que están en Cristo están bien y viven. ¿Ok? Es importante. Ahora, este, este es el del capítulo, el versículo 5, ¿no? Pero después viene esto importante. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Entonces aquí viene, este es un pasaje, como decía anteriormente, es un pasaje en el cual se ha interpretado equivocadamente, porque en primer lugar, la persona dice, es que debo de creer, porque si no, Dios no va a estar, no voy a ser yo agradable a Dios. Eso es falso. Eso es falso, porque el que cree realmente en fe, en Cristo, está perfectamente, porque lo veíamos en el capítulo 10, donde dice que esa ofrenda nos hizo perfectos una vez, nada más se tiene que hacer y ya delante de él. Entonces, no puedo, aquí entonces, ¿qué es lo que significa bien estar esto de agradar a Dios? Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, veamos algo aquí importante, que fe en esto y agradar están conectadas. Además que agradar a Dios está conectada también con la idea de acercarse a Dios o buscar a Dios. Así que esto apunta, entre comillas, a una especie de relación. Y voy a hacer una pausa también porque esto de relación, sea también malinterpretado. Muchas personas dicen, lo importante es que es mi relación con Dios y yo debo de cuidar con a Dios. Mi relación con Dios no está en términos con lo que haga, deje de hacer.
Mi relación con Dios está por Cristo. ¿Ok? Esa es la relación. Ahora dicen, es que yo voy a aceptar a Dios como mi Señor y Salvador. Algo importante, y creo que sí quede muy claro, el señorío de Cristo no salva, ¿ok? El yo hacer a Cristo, o la persona que diga hacerlo Señor, por lo tanto yo soy salvo, eso es incorrecto por varias cosas, pero algunas son estas. En primer lugar, porque la salvación viene por gracia. Con la salvación, como habla Pablo en Efesios 2, que hemos leído varias veces en el versículo 4, dice que aún estando nosotros muertos en vuestros delitos y pecados, Dios nos amó y nos da vida juntamente con Cristo. ¿Ok? O sea, es decir, que en nuestra peor situación delante de Dios, en términos de moralidad y todo, Dios nos amó, viene esa salvación de gracia. Por lo tanto, no tiene que ver este tipo de relación. ¿Ok? Esa es una. La otra cuestión de este tipo de relación es de que yo, cuando la persona dice que de lo del Señor, no depende de Cristo sea Señor porque yo lo hago. Cristo es Señor porque el Padre lo dijo y le ha dado todo. Por eso es Señor. Por eso en Filipenses dice que toda rodilla, ¿verdad? Todas personas se doblarán delante y confesarán que Jesucristo es el Señor. Entonces, a todos los que están, dicen, en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. O sea, eso es parte de decir en todas partes, tanto en los cielos, Él es el Señor. No depende de mí hacerlo Señor. Por eso es absurdo pensar así. Entonces, y antes de comentar más sobre esta relación, es importante mencionar que este pasaje, como había comentado, se ha tomado para también mostrar y apuntar a los no creyentes para decir que como son no creyentes nunca pueden agradar a Dios. Entonces, esto que este es un razonamiento más teológico, obviamente bíblico también, ¿verdad? Pero razonamiento teológico, de decir por qué las personas dicen eso de que el incrédulo, haga lo que haga, no puede agradar a Dios. ¿Ok? Como que si fuera que todo lo que hace un no creyente, es decir, aquel que está fuera de Cristo, es nada más alejarse más y más de Dios. Esto es interesante porque, y por ahí pregunto que ¿es esto cierto? Y la respuesta es no. No es cierto, ¿no? Y vemos algo importante. Hay varias religiones, y por ejemplo, entre aquí en México, los católicos contra cristianos, digamos, o comparándolo, realmente hay católicos que hacen mejores cosas que el creyente. O sea, eso es indiscutible, ¿no? Lo vemos, pero ¿cuál es la diferencia? Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Será que todo lo que hacen ellos está mal delante de Dios? No. Puede haber también personas musulmanas que hacen muchas cosas muchísimo mejor que un cristiano. Hindúes, por ejemplo, hacen cosas mucho mejor. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando ellos hacen cosas, debemos saber qué cosas son, ¿es desagradable a Dios? No. ¿Y por qué entonces eso puede uno decir, entonces, ¿por qué no los podemos considerar como creyentes? Porque el creyente está en Cristo. No es en cuestión de lo que yo quiera hacer. No se puede hacer una cuestión de ganarse el cielo haciendo obras o haciendo o queriendo hacer o dejar de hacer. Ok, ahora, existen comentarios en diferentes tipos cuando digo de teologías, ciertamente existen teologías de tanto reformadas, católicas, en otros lados, pentecostal, pero también en términos de varios tipos de autores, de personas que escriben libros de teología sistemática. Y una de ellas es Robert Raymond fue un teólogo protestante, reformado, ¿ok?
Y voy a leer unas cuestiones, pero quiero que veamos aquí, esto va a hablar sobre la depravación del hombre. Es importante también entender, porque está ligada a todo esto de agradar. Y vamos a ver que un hombre depravado, ¿en qué depende de agradar a Dios? ¿O agrada o no agrada a Dios? Y dice textualmente, el hombre en su estado crudo y natural, o sea, esto es lo que escribe en sus teologías, ¿no? En su estado crudo y natural, ya que proviene del útero, es moral y espiritualmente corrupto en disposición y carácter. Cada parte de su ser, su mente, su voluntad, sus emociones, sus afectos, su conciencia, su cuerpo, se ha visto afectada por el pecado. Esto, en teología reformada, es una total depravación. No es de que la persona pueda hacer delitos más depravados, ¿ok? Sino que es que todo su persona, todo, desde el pelo a la cabeza hasta abajo, todo afuera e interno, todo ha sido afectado por este pecado. Por eso su carácter, perdón, su ser, su mente, su voluntad, sus emociones, sus afectos, su conciencia, su cuerpo se han visto afectados por este pecado. Esto es lo que significa la doctrina de depravación total. ¿Ok? Su entendimiento está en cuestión de su capacidad de entenderlo. Y eso es importante verlo porque también uno puede decir, no, es que yo no lo entiendo así. Bueno, lo que pasa es de que la mente de la persona está depravada, está entenebrecida. Está entenebrecido, su mente está en enemistad con Dios. Y esto es bíblico, ¿ok? Tomamos cuenta que es una teología sistemática, pero tiene sus bases bíblicas. Su voluntad de actuar es esclava de su entendimiento oscurecido y su mente rebelde. Su corazón es corrupto, sus emociones son pervertidas, sus afectos naturalmente gravitan hacia lo que es malo e impío. Su conciencia es indigna de confianza y su cuerpo está sujeto a la mortalidad. O sea, eso está interesante y lo que ponte. Entonces, todo esto aplica a todos estos hombres de la fe. Exactamente, completamente. Entonces, pero ¿por qué están ahí? Si alguien piensa que haciendo algo, ¿ok? Haciendo, va a tener algún favor de Dios, esto no es agradable, ¿ok? O sea, que si yo, básicamente lo que trato aquí de decir es, si yo creo que haciendo esto con cierta intención para obtener algo de Dios, eso es, no está correcto. Eso es lo que no está agradable. ¿Y por qué no es agradable? Porque estamos tratando de manipular a Dios. Básicamente decir, Dios, si yo hago esto, entonces tú haces esto. Y eso es totalmente incorrecto. ¿Ok? Incorrecto. Entonces, la idea de que un no creyente, una persona que no está en Cristo, no puede hacer nada que Dios apruebe es erróneo. Eso es algo, porque también va a decir, oye, pero ¿por qué esta persona, digamos, un musulmán, hace esto y por qué entonces es agradable a Dios? Entonces, aquí tenemos que entender algo también importante. Pero lo voy a explicar aquí primero. El problema de este tipo de entendimiento es un malentendido de pasajes como Romanos 8:7-8, porque también cuando empezamos a ver, lo único que cuando uno empieza a argumenta, y es un error que debemos de quitarnos, con versículos aislados y damos bibliazos, como se dice, con un versículo y dice, ay, pero en tal parte dice esto, entonces esto. El problema no es de que uno esté en contradiciendo. El problema es que lo que están diciendo, la persona no lo entiende en su contexto. Y esto es, por ejemplo, Romanos 7:8, que dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ok? Este versículo lo voy a adelantar, pero este pasaje está hablando en una comparación del creyente carnal y del creyente espiritual. Esto
y no es de agradarle a Dios como lo está hablando Hebreos. El contexto es diferente, por eso aquí se tendría que leer Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para comprenderlo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, voy aquí a también dar un ejemplo y solo voy a leer un poquito rápidamente. Y habla de, en Hechos 10, habla sobre Cornelio. Cornelio era un centurión romano que se ve ahí de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero no era del pueblo de Dios en este caso. Vemos en ese tiempo, ¿no? Había gente que creía, ciertamente, pero no era del pueblo. Porque era romano, vio claramente una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Él mirándole, conste que es visión, es un sueño, fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres de Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ahora, esta cuestión de limosna tampoco está diciendo, porque esto también, cuando se habla de limosna y con un contexto aquí, especialmente en México, lo asociamos con algo de católico. No está hablando de esas ofrendas. Aquí ahorita en cuestión de ofrendar y por lo tanto deben de ofrendar, no se está diciendo. Y vean las acciones. Aquí lo que quiero que enfoquemos es la acción. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre, pero este es Pedro, y quiso comer, pero mientras le preparaba algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él y la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tu común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio. Regresamos otra vez a Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por el sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, esto es a Pedro, he aquí, 3 hombres te buscan, levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Ok? Ahora, dice, al otro día entraron a Cesarea y me voy a saltar, lo podemos leer después, pero va describiendo todo esto que está sucediendo con la acción de la trama con Cornelio. El punto importante es donde dice aquí, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios
no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada, fíjense bien, en toda nación, y esto indica a no creyentes, se agrada del que le teme y hace justicia. Y aquí es importante porque uno puede decir, bueno, entonces si se agrada, entonces, ¿en dónde viene Cristo? Pero ahorita lo voy a explicar, pero lo que yo quiero enfatizar es de que el agradarse a una persona inconversa, que o sea, Dios se puede agradar de la inconversa, sí, cuando hace lo que Dios pide. ¿Ok? Es una cuestión de agradar. Así que nadie puede agradar a Dios en el sentido de merecer la salvación. ¿Ok? Ese es diferente. No es en términos de salvación, es en términos cuando se agrada de estas personas incrédulas, de los que no están en Cristo, de que cumplen lo que Dios ha dicho en esta justicia que apunta a la ley. ¿Ok? Personas que no están en Cristo pueden hacer cosas que son aceptables a Dios, aceptables. ¿Por qué? Por ejemplo, Romanos 2:14, escrito por Pablo, el mismo que escribió Romanos 8, atrás, dice lo siguiente: por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Puse otra versión un poquito más entendible, que es la Biblia de las Américas, que dice, por cuanto los gentiles, o sea, los que no son creyentes, los incrédulos, ¿verdad? Los que no son cristianos en esto, que no tienen la ley, los que no son judíos, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Y esto es porque en primer lugar, no se va a resolver el problema del pecado haciendo este tipo de estar agradando a Dios. No apunta hacia esta cuestión, es otro, esa es parte de salvación. La razón de que por qué es agradable, porque todo hombre tiene escrito la ley en el corazón. ¿Ok? La ley nos pertenece, está en nosotros, por eso reaccionamos en términos y nuestros pensamientos son legalistas. Lo que no nos pertenece, o sea, no lo tenemos, es el evangelio. El evangelio es dado, lo tenemos que oír y creerlo. Y esta es la obra y vida de Cristo. Es por eso que cuando el no creyente hace cosas que marcan la ley, no matar, eso es agradable a Dios, sea el quien sea. Por eso acá en este Pedro, lo que dice, lo que estábamos leyendo sino que dice que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aún así, va a estar agradado, se va a agradar, aún así que ellos tengan muerte eterna. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque sus acciones no resuelven el problema del pecado. No van a resolver tampoco el problema de estar separados de Dios. La manera en resolver el problema del pecado apunta a Cristo y apunta a esa fe que está fundada con objeto y la evidencia que es en Cristo. Y a vernos nosotros otra vez puesto bien con Dios, reconciliados con Dios, lo hace Cristo, no lo hace la persona por nada. Dios se puede agradar en esto, pero el otro de agradarse en términos de salvación solamente es por Cristo. Si hace la ley, se agrada, pero no quita el problema del pecado, no quita su separación delante de Dios. Entonces, por último, nada más voy aquí a dejar este versículo que vamos a entrar. Tenía pensado leerlo, la historia, lo voy a leer la próxima vez, pero dice, por la fe, volvemos otra vez a la causa por qué Noé va a estar aquí. Dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo. Fíjense que la fe, si lo vemos aquí ya un poquito más amplio, más, digamos, más amplio
bíblicamente, el que condena al mundo va a ser Cristo. ¿Ok? Y por eso, entonces, este diluvio apunta al juicio final. Es un juicio anterior, si lo queremos antes, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, ahora, para la próxima sesión, vamos a ver todo y los invito a que lean capítulo 9, todo el capítulo 9, y vamos a ver aquí las fallas de Noé, pero vamos viendo que por esta fe no la abandonó. Fue una persona que falló también moralmente, como Abraham falló también moralmente, y tienen todos también ciertas dudas. Y vemos a Moisés, que lo vamos a ver en otros, un asesino en esto, falla también y pertenece. ¿Por qué? Porque no abandonó. Vamos a ver más adelante que él pudo haberse quedado, digamos así, en Egipto, pero no, obedeció, vio, creyó, apuntando a esa otra tierra prometida. Esa tierra prometida apunta, bíblicamente, apunta al reino de Dios. Entonces, le vamos a hasta aquí dejar para, para seguir la próxima clase, la próxima sesión, ver Hebreos 11 con la parte de Noé y estudiar, y seguimos con más personajes, estudiar un poco Noé. Quiero que vean aquí también esto de que de aquí, por ejemplo, dice cuando Noé en el versículo 24 despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho. Veamos, vamos a ver aquí una cuestión también de tipo moral, ¿no? Que se dio. Y veamos todo, aún así que fallaron, están ellos en el Salón de la Fama. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque por la fe todo estaba anclada en Cristo, no en sus fallas, no en sus fuerzas, no en sus obediencias. Los invito a que chequen más adelante otros sesiones en el canal de YouTube en Detox Teológica. Así que los vemos hasta la próxima.